Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, hoy estamos con el arranque un poco más tranquilo, evidentemente. Pero bueno, mientras se van llegando, mientras nos vamos encontrando, darles, por supuesto, la bienvenida a quienes están participando de este tercer encuentro. Les contamos que este es un espacio de 4 instancias que termina el próximo miércoles, 14 de septiembre. Vemos que algunos han hecho el esfuerzo por sostener la continuidad y la participación, se los agradecemos mucho. También seguramente hay algunos que se irán incorporando a lo largo de la tarde. Bueno, también queremos recordarles que hacemos lo posible por respetar los tiempos propuestos para el desarrollo de los encuentros, así que bueno, un poco por eso también les vamos a recordar que les invitamos a ir volcando sus comentarios, sus preguntas, y demás en el chat, que retomaremos después en el momento que destinamos para los intercambios. Bueno, como saben, este taller es el resultado de una convocatoria que nos hizo la ATFEM para incluir las problemáticas actuales relacionadas a la energía entre las propuestas de talleres que realizan desde su redacción abierta. La idea es irnos metiendo en las nociones básicas, los debates principales sobre la situación energética en Latinoamérica, así como en las perspectivas de transición. En los primeros encuentros vimos, bueno, un poco nos metimos en por qué es necesario hablar de energía, en las relaciones entre fuentes, matrices, modelos de desarrollo, y también en los extractivismos y las consecuencias ambientales, económicas, sociales, que tienen. Bueno, a partir de hoy vamos a meternos en estos dos últimos encuentros, en los horizontes de transición, en cuáles son los horizontes de transición a los que aspiramos, así como también en los debates que se dan en torno a eso. Dicho esto, le voy a dar la palabra a mi compañera Rosaura, que va a comentarles quiénes son las invitadas de hoy, las invitadas de hoy, y bueno, las temáticas y tal. Buenas, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, ahí Leo introdujo bastante de qué van estos encuentros y también nosotros los hemos pensado en 2 etapas, ¿no? Entonces hoy empezaríamos esa segunda etapa de discusión en torno a la energía, porque hablamos acerca de las fuentes energéticas, los sistemas energéticos vigentes en América Latina, hablamos sobre los impactos del extractivismo, puntualmente analizamos la situación argentina también en relación con lo que pasa en Vaca Muerta, y la idea es que el encuentro de hoy y de la semana que viene sean, bueno, aquellos que miran hacia la transición, ¿no? Por eso pensamos en algunos debates que funcionan en el buen sentido, quizás como caldo de cultivo, ¿no? Para acercarnos a la transición, que son aquellos debates que tienen que ver con la mirada sobre la energía como derecho humano, aquellos debates que problematizan los consumos actuales, que son desiguales, las dificultades en el acceso a la energía, y demás. Entonces, para dar un poco esas discusiones o conocer cómo se están dando en algunos lugares de la región, hoy vinieron y están por ahí en sus ventanitas Betsabe Morero. Ella es integrante de la organización ecologista Tramatierra, es investigadora. Tramatierra es una organización de Santa Fe, Argentina, y es docente de la Universidad del Litoral. Está también Teresa Bonilla, ella es de Uruguay, es de AUTE. AUTE, para quienes no lo sepan, es la agrupación de trabajadores de UTE, trabajadores de las usinas y transmisiones eléctricas del Estado en Uruguay. Es un proceso súper interesante para conocer los debates en torno a la transición, el de AUTE, ¿no? Y de sus trabajadores y trabajadoras. Y también está Sofía Pacheco García, ella es de la cooperativa Onergía de México, es una cooperativa prestadora de servicios energéticos. También vamos a hablar con ella de la experiencia que tuvo esta cooperativa, y si les parece, ya arrancamos pasando la palabra. Empezamos por Betsabe Morero, yo les había dicho de Tramatierra, investigadora y docente de la Universidad del Litoral, y nos interesa con ella entrar un poco en, bueno, qué discursos han circulado en torno a la energía luego del neoliberalismo en Argentina, qué discusiones se dieron o cómo nos empezamos a acercar a estos debates sobre la energía como derecho.
Por supuesto, y en el caso de las tres va a pasar lo mismo, conocer el trabajo de Tramatierra, conocer sus trabajos localizados, en este caso en Santa Fe, la información que puedan proporcionar sobre el acceso a la energía, sobre los indicadores de pobreza energética, en el caso de Santa Fe, y el trabajo que vengan haciendo en general. Así que, Betsa, yo te doy la palabra. Como habíamos dicho, son más o menos 10 minutos esta primera ronda por cada intervención, y les avisaremos un minuto antes si quieren, para que puedan ir redondeando. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, un placer que me hayan invitado para poder estar en estas jornadas. Yo voy a intentar hacer un resumen de todo eso que dijiste en 10 minutos. Voy a ver si lo logro. Cualquier cosa, Betsa, después solo continuamos con el debate más adelante. Sí, te hago una y voy a interrupción. compartir pantalla. Sí. Sí, porque para quienes la están viendo, ella está con imagen desde una pantalla muteada, para que vean, la vean hablar, y en ese caso pueden seleccionar los 3 puntitos y poner anclaje para que se priorice esa imagen en sus pantallas. Bien. Listo, ¿no? Ahora voy a compartir, ustedes me dirán si se ve la presentación. ¿Se ve bien? Yo porque no los estoy viendo. Bueno, yo asumo que se ve bien, así que continúo. Todavía no se ve, me parece. No se A ver, alguien. No, no se ve. ¿No? No, A no ver, se voy a ve. dejar de compartir. Recién probamos y se veía, ahora no se ve. Sí. A ver. Quizás si la sacás y la volvés a compartir, funciona. A ver. Permitir. Ahí va. Ahí. Perfecto. Sí. Perfecto. Bien, genial. Bueno, un poco lo que les quería comentar con esta presentación son algunas cuestiones básicas sobre acceso y derecho a la energía, y mostrar algunas experiencias locales que estamos realizando acá en Santa Fe sobre indicadores de pobreza energética. Cuando hablamos de acceso y derecho a la energía, nosotros lo que consideramos es que sin duda la energía es una necesidad esencial de cualquier sociedad para tener una buena calidad de vida. Actualmente, si analizamos los patrones de consumo de energía y de distribución de la riqueza, vemos que están directamente asociados, es decir, las naciones que más energía consumen son las que tienen mejores indicadores de desarrollo económico, de desarrollo de calidad de vida humana, etc. Y entonces nos parece interesante, digamos, analizar, digamos, cómo se distribuye ese consumo de energía en función de las distintas naciones, ¿no? Este es un gráfico, está un poco desactualizado, desde 2011, pero probablemente las tendencias se mantengan, ¿no? Donde se observa, perdón, cuál es el consumo de energía per cápita, ¿no? En el año 2010 fue en función de diferentes países, ¿no? Lo que vemos es que, por ejemplo, Canadá, Arabia Saudita, Estados Unidos son las 3 principales naciones que mayor consumo de energía realizan por habitante. Y si, por ejemplo, en este cuadro tomamos a Estados Unidos como una unidad, ¿no? Lo que observamos es que, por ejemplo, un habitante de Estados Unidos consume casi el doble de energía que un habitante de Europa, casi 4 veces más energía que la media global, 17 veces más energía que alguien que vive en la India y 49 veces más energía que alguien que vive en Bangladesh. Y, por ejemplo, si analizamos cómo es la población mundial, ¿no? El consumo de energía de los países de la OCDE, que representan el 18% de la población mundial, vemos que los habitantes de la OCDE consumen casi 4 veces más energía que el 82% de los países que no forman parte de la OCDE. Es decir, claramente hay un patrón muy marcado en relación a consumo de energía y distribución de la riqueza. Así que lo que nosotros en realidad consideramos que el sistema energético no se debe reducir solamente a lo que es producción, consumo de determinados volúmenes físicos de energía, sino que debería ser algo bastante más complejo, ¿no? Consideramos que el sistema energético se configura como un conjunto de relaciones que vinculan el sistema humano entre sí con la naturaleza y que sin duda se encuentran determinadas por las relaciones de producción existentes. No podemos separar al modelo energético del modelo de desarrollo. Si nuestro objetivo es avanzar
hacia un modelo de desarrollo sustentable, justo, etcétera, sin dudas el sistema energético debería acompañar esa transición. Por eso creemos que la energía debería ser considerada como una herramienta de redistribución de la riqueza, ¿no? La energía no es un fin en sí mismo, sino que debería ser una herramienta que mejore la calidad de vida en las personas, y lo que observamos actualmente es que esta herramienta en los sectores populares, en los sectores de menores ingresos, sin duda es menos eficiente, ¿no? En general es más cara y es escasa. Cuando observamos, digamos, el consumo de energía del sector de la población que tiene menos ingresos, lo que se observa es una tendencia en que consumen menos energía, los sistemas, digamos, de calefacción, los sistemas de refrigeración son menos eficientes, las viviendas son menos eficientes térmicamente, y por ende, digamos, además de que necesitan más energía, suelen tener acceso a energía más caras que el resto de la sociedad. Y también lo que observamos es que no es necesario, digamos, irnos tan lejos y comparar Bangladesh con Estados Unidos, sino que cuando observamos la distribución de la riqueza dentro de un mismo país, dentro de una provincia, incluso dentro de una misma localidad, esas tendencias se suelen repetir. Es decir, los sectores con mayores ingresos económicos consumen más energía que los sectores populares. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de las iniciativas posibles para avanzar hacia esta redistribución de la riqueza en términos de acceso a la energía? Bueno, creemos que, por ejemplo, podrían establecer cuotas máximas y mínimas de consumo de energía, también de acuerdo al contexto climático. No nos olvidemos que la energía es una de las principales contribuidoras en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. También creemos que es necesario establecer un rápido programa de eliminación de la pobreza energética en todas sus formas y en todos los sectores de la sociedad, vincular las políticas de hábitat con las energéticas. No podemos seguir pensando en planes de vivienda que no contemplen algo tan básico como la eficiencia energética de esa vivienda, o de qué forma se puede, digamos, proveer de energía a quienes la van a habitar, ¿no? Y también, sin duda, restringir los usos suntuarios de la energía. Hay que evitar que, por ejemplo, un magnate multimillonario quiera irse al espacio y consumir una cantidad indiscriminada de energía solo para darse ese pequeño lujito, ¿no? Entonces, bueno, los usos suntuarios de energía también se deberían, digamos, restringir. Nosotros lo que hicimos, pensando en este contexto, y como siempre decimos, pensando globalmente, pero actuando localmente, es medir indicadores de pobreza energética en la ciudad de Santa Fe a partir del Observatorio Social que tiene la Universidad Nacional del Litoral, que en general tiene una muestra anual de 896 hogares, o sea, casi 900 hogares, que abarca más de 3.000 personas. Diseñamos una serie de encuestas para poder analizar la pobreza energética. Y luego confeccionamos ese informe que está disponible después si lo quieren ver. Es un informe que intenta medir un índice multidimensional de pobreza energética, teniendo en cuenta no solo la relación ingreso del hogar versus consumo de energía, sino teniendo en cuenta también cuestiones de ineficiencia de las viviendas y demás. Pero bueno, yo les voy a mostrar rápidamente algunos de los principales resultados de ese informe que un poco avalan lo que vengo contando antes. Este es un gráfico el gráfico de la izquierda lo que muestra es la distribución de ingresos, ¿no? Diferenciada por deciles, es decir, del 10% de la población, y el de la derecha son los costos de la energía, es decir, cuánto gastó de energía ese hogar, ¿no? Entonces, claramente hay una relación marcada y casi simétrica en cuanto a lo que son los ingresos del grupo familiar con el consumo o el gasto de energía de esos hogares. Una de las cosas que nosotros evaluamos es el tipo de tarifa que pagan esos hogares, es decir, si pagan la tarifa común o tienen algún tipo de subsidio, porque acá se llama tarifa social, ¿no? O si tienen conexiones informales, es decir, si están enganchadas a la red de manera informal. Lo que observamos es que casi la mayoría tienen un consumo
común, digamos, una tarifa residencial común, el 18% accedía a un tipo de subsidio especial, y sí observamos que cerca del 7% de la población tenía conexiones informales, lo cual es bastante preocupante en términos sobre todo de seguridad en el acceso a la energía de esas viviendas. También evaluamos cuál era la percepción que tenía el hogar en relación a los costos y al ingreso total, y ahí nos sorprendimos bastante en observar que casi la mitad o más de la mitad de la población creía que pagaba mucho para abastecerse de energía, cuando en estos años 2018-2019, cuando fue el informe, todavía en Argentina había un fuerte subsidio a la tarifa eléctrica. Sin embargo, la gente creía que pagaba mucho, ¿no? Que eso también es un indicador importante de decir, bueno, porque hay como una percepción general de que la energía tiene que ser ilimitada, barata, etcétera, ¿no? Y cuando analizábamos los hogares en situación de pobreza energética, acá definíamos a la pobreza energética como los hogares que pagan más del 10% para abastecerse de energía. En el 2018 vimos que el 24% de los hogares eran pobres energéticamente, y en el 2019 aumentó un 4%, o sea, se fue a 28%. Lamentablemente 2020 y 2021 por tema de pandemia no se pudo realizar nuevamente esta encuesta, así que se truncaron ahí los resultados, pero bueno, este año la continuamos haciendo, así que esperamos tener resultados del 2022. Y luego, un poco para seguir indagando en relación, digamos, al acceso a la energía de los sectores populares, nos parecía importante acercarnos un poco más a qué es lo que pasaba en esos sectores en relación al uso de la energía. Más allá de los indicadores que pudiéramos tener de los informes anteriores, los números que nos pudieran mostrar, digamos, datos sobre pobreza energética, nos importaba o nos interesaba conocer un poco más la realidad cotidiana de esos sectores. Así que durante el año 2021 hicimos una serie de talleres en 2 barrios de la ciudad de Santa Fe, uno es Alto Verde y el otro es Barrio La Nueva Tablada. Básicamente eran talleres de autoconstrucción de colectores solares para 2 merenderos, digamos, de esos barrios, pero en el que inicialmente indagábamos sobre las condiciones de acceso a la energía en esos barrios, ¿no? Y algo súper interesante que surgió de este relevamiento, de este diagnóstico inicial en ambos talleres, fueron, bueno, una serie de cuestiones surgieron bastante interesantes en relación a el acceso a la energía, ¿no? Una, bueno, en relación al agua caliente sanitaria. La mayoría de ellos, digamos, no cuentan con calefacción térmica, sino eléctrica, ¿no? De agua para bañarse, para lavar los platos, lo que fuere, ¿no? En relación a los dispositivos que utilizaban, en muchos casos, decían que en un inicio usaban lo que se conoce como el Lavarmin, en realidad es la marca, ¿no? Pero este dispositivo de acá arriba que directamente se enchufa en la ducha, digamos, y sale agua caliente, calefaccionada con electricidad. Luego mencionaban que esos dispositivos empezaron a fallar porque había cortes bastante seguidos de agua y de energía eléctrica, lo que hacía que no pudieran usarlo adecuadamente, así que el dispositivo más utilizado para calentar agua son lo que se conoce como los termotanques eléctricos, ¿no? Que son estos dispositivos que se llenan, se calientan con electricidad y luego se usan. Después, en términos de calefacción, casi todos utilizaban leña o electricidad, el gas no es una alternativa para calefaccionarse. Sí se observaba, por ejemplo, en Barrio Alto Verde, que la gente busca leña en las cercanías del barrio, entonces se observaban muchos lugares de árboles talados en épocas de invierno, ¿no? Producto de utilizar esa leña para la calefacción. En relación al acceso a la garrafa social, lo que nos comentaban era que era muy complicado, o sea, para quienes no saben lo que es la garrafa social, es una garrafa, digamos, de gas envasado a un precio diferencial más barato que la garrafa que se vende en un kiosco. En general vienen camiones cargados con garrafa social en determinados momentos del mes y se los venden a la gente, digamos, a un precio más barato. Bueno, ellos manifestaban que tenían muchos inconvenientes en utilizar la garrafa social. O sea que, bueno, lo que se ve es que claramente los sectores populares acceden a un precio de gas natural mucho más caro que quienes tenemos acceso al gas distribuido por redes. Por eso la calefacción, el agua caliente sanitaria y demás suele ser eléctrica.
Y también algo muy interesante en relación a medidores comunitarios, hace un tiempo acá en Santa Fe hubo un programa provincial que permitía instalar medidores comunitarios a un precio diferencial para que la gente dejara de ser enganchado y empezara a tener una factura de luz, digamos, y muchas veces era un solo medidor en el cual se ponía el consumo de distintas familias. La particularidad que tenía ese medidor comunitario es que soportaba cierta tensión, es decir, ese grupo familiar no podía consumir más de una determinada potencia de energía porque el sistema se cortaba, o sea, cortaba la electricidad. Vos solo podías consumir una determinada cantidad de energía máxima para que no se te corte la luz, ¿no? Entonces, lo que ellos nos manifestaban es que ellos, bueno, en muchos casos, esta política les permitió salir del consumo informal, o sea, de ser enganchados, a tener un medidor comunitario, pero lo que les pasaba es que en invierno, cuando enchufaban, no sé, para bañarse, para calefaccionar, para cocinar, distintos electrodomésticos, saltaba la térmica y se les cortaba la luz. Entonces encontraron la forma de sacarle el fusible para poder usar, digamos, la cantidad de energía que ellos necesitaban y que no se les corte la luz, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno cuando empieza a pensar en políticas públicas para que cierto sector deje de estar enganchado, ¿no? Obviamente hay determinadas cosas que hay que analizar. Sí, ya termino. Redondeo con esto y termino. Ciertas cosas que hay que analizar, como por ejemplo, ¿no?, la eficiencia de los electrodomésticos de los sectores populares o la demanda de energía de estos sectores, ¿no? Bueno, después en relación a las conexiones informales también manifestaban que el problema no era la inseguridad, sino los costos altos que tenían para pagarle a alguien para que le haga la conexión. Y después otro problema también súper interesante que surgió es, bueno, que no tienen estaciones de servicio cerca, la más cercana estaba, por ejemplo, a 7 kilómetros, entonces también en el barrio hay muchos puestos de reventa de combustibles informales, lo cual para ellos era un problema porque el combustible era caro, era más caro que en una estación de servicio, pero cuando uno analiza la peligrosidad de que en una familia se revenda combustible, digamos, es un tema bastante más complejo. Bueno, y ahí, hasta ahí corto. Dejo de compartir. Gracias, Betsa. En un ratito vamos a volver a charlar. También está, habíamos dicho, Teresa Bonilla, que es de AUTE, de Uruguay, de la agrupación de trabajadores de UTE. Con ella nos interesaba hablar sobre, digo, para quienes no saben, la mayor parte de la energía eléctrica que se consume en Uruguay, y Teresa seguramente lo va a poder explicar mejor que yo, pero proviene de fuentes renovables, entonces es un caso para analizar, es un caso atípico, entonces nos interesa que Teresa nos cuente cómo se dio ese cambio de matriz hacia las renovables, y qué de las discusiones que tenemos nosotros en Argentina, por ejemplo, en relación con la privatización, con la exclusión, de todas maneras sigue estando vigente, y por supuesto nos interesa la experiencia de AUTE como sindicato, los debates que da, las propuestas, quizás eso, más en términos de proyección. Bueno, sabemos que tienen varias propuestas, que plantean varios debates en torno a la energía y al derecho a la energía. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo lo que voy a hacer, porque estoy viendo que me aparece el cartelito de red inestable, es cuando comparto la pantalla, me voy a sacar la cámara para que no se me corte. ¿Ahí se ve bien? Bien, un momento. Bien, bueno, como mencionaban, nosotros tuvimos un proceso muy grande, un impacto importante con respecto al cambio de la matriz energética que se dio en Uruguay. Desde el sindicato fuimos cuestionando desde que se comenzó a dar todo este proceso, obviamente estando de acuerdo en el cambio de la matriz energética y en la soberanía que teníamos que tener con esa dependencia también que teníamos con el petróleo, pero veíamos que detrás de todo esto había un gran negocio que obviamente perjudicaba a la empresa pública y estatal de electricidad, única que tenemos en Uruguay, y que bueno, en ese sentido queríamos preservar la energía como un derecho humano y no como una mercantilización. Quiero mencionar también que prácticamente mucha de la información que voy a mencionar
está tomada de Cooperativa Comuna, de unos compañeros que también hicieron un análisis junto a nosotros para poder ver esta información. A ver si puedo pasar, ahí está. Bien, a partir del 2008, como mencionaba, las primeras 2 décadas obviamente hubo un cambio muy importante con respecto al consumo energético, a los costos. Bueno, eso llevó que en el 2008 se instalara una comisión multipartidaria de energía, donde se resuelve el cambio de la matriz energética. Allí se aprueba a través del Poder Ejecutivo un documento que tiene que ver con la política energética, la cual iba con un periodo de 2005 a 2030, y bueno, esta política define principales líneas en el ámbito de la energía a nivel nacional, con una mirada a largo plazo, y cuyo objetivo era la diversificación de la matriz energética, basada en la soberanía energética, por un lado, el abatimiento del costo, la activación de la industria nacional energética. Esto también plasma una política de desarrollo productivo, dado que genera desarrollo de nuevos conocimientos, la puesta a punto de tecnología, generación de capacidades, etc. Acá pueden ver en este cuadro, cómo fue el proceso de las distintas fuentes de energía, cómo fue evolucionando en este periodo prácticamente menos de 10 años, de 2008 al 2017. Por un lado, las fuentes fósiles se vieron reducidas, con lo que tiene que ver con la central térmica, que tuvo una dramática caída de la generación a base de fósil. Un 35% aproximadamente fue la caída que tuvo. Y después, bueno, el crecimiento de la hidráulica se mantuvo igual, el crecimiento de la eólica, que pasó de 14 megavatios a 1510 megavatios. Esto llama poderosamente la atención, dado que somos un país muy pequeño, y bueno, la energía que se instaló, la capacidad que fue instalada en tan poco tiempo. Y también tuvo un crecimiento, como pueden ver, la energía solar a través de los generadores solares que se instalaron. Bueno, en esta gráfica también se puede observar que en un periodo de 4 años aproximadamente hubo un aumento muy importante con lo que tiene que ver con la energía eólica, con la instalación de parques eólicos, donde prácticamente el 67% de la capacidad eólica instalada corresponde al capital privado, un 6% a la inversión estatal a través de UTE, y un 5% de leasing, que esto fue para nosotros un modelo nuevo utilizado acá en Uruguay. Y bueno, y el 23% fue a través de asociación de empresas empresas y capitales privados bajo el formato de sociedad anónima y fideicomiso. Bueno, acá nos preguntamos cómo se atrajo el capital privado, porque hubieron varios instrumentos. Uno de ellos tiene que ver con la forma de acuerdo de compra de energía a largo plazo, que estos contratos se hicieron por un periodo de 20 años, a través de procesos licitatorios. El Poder Ejecutivo habilita a la empresa eléctrica a contratar energía a generadores privados, especificando los máximos totales, los máximos emprendimientos, y bueno, en ese sentido, los decretos fueron estableciendo un principio para trasladar estos costos también a las tarifas residenciales. Del conjunto de estímulos para atraer la inversión privada en dichos contratos, se establece un precio mayor de compra de la energía por la entrada de energía anticipada en el servicio, la garantía de compra de la totalidad de la energía vendida y aquella que el sistema no podía absorber y que podría estar en condiciones de generar, la responsabilidad también subsidiaria de UTE ante el Estado uruguayo en caso de incumplimiento del agente privado. Y en todo este proceso debemos señalar que hubieron 2 marcos jurídicos que hicieron que se llevara adelante todo este proceso, que tiene que ver, por un lado, con la ley del marco regulatorio, la ley 16.832 del año 97, época neoliberal, que hizo que
la energía prácticamente quedara como privatizada. Nosotros dimos una lucha importante con esta ley porque entendíamos que privatizaba la empresa pública. Y bueno, a pesar de ello, esta ley estuvo inactiva. Recién en el 2008, como comentaba, se pone al frente. Y la otra ley que también, instrumento que generó estos contratos, tiene que ver con la Ley Nacional de Energía, que es una ley que también aparece en plena dictadura y bueno, fue una de las que dio el primer paso hacia la mercantilización de la energía. El marco regulatorio, la ley que mencionaba anteriormente, crea un mercado mayorista con presencia de actores que generan y otros que consumen, previendo el negocio entre privados. Crea en este sentido también la ADME, que es la Administración del Mercado Eléctrico, donde participan grandes consumidores y generadores privados. En la ADME se excluye a la participación social, se excluye a los trabajadores y se excluye a los usuarios residenciales. También otro instrumento que tuvo que ver fue el régimen general de inversiones, que es la ley 16.906, que esta ley de inversiones ha tenido también modificaciones y genera beneficios con incentivos muy importantes hacia los generadores privados. Por ejemplo, uno de los beneficios que le da es la exoneración del IRAE, que es la renta a la actividad económica. Obviamente todas estas exoneraciones fue un gran negocio para las empresas privadas, lo que llevó a que se instalara 5 veces más de lo que estaba planificado. Y bueno, nosotros estamos viendo que la energía de ricos para ricos se da con todo este proceso. A través del Ministerio de Industria también hemos visto que surge un borrador allá por el año 2021, un decreto que lo que hace da más garantía a los generadores privados para seguir generando. Acá tenemos, por ejemplo, que esta modificación que se hace en el decreto, lo que hace, elimina la obligación de contratar a los clientes directamente en el mercado spot a precios bajos. A ver, aguarden un momentito. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Perdón porque se me había cortado. Bien, y por otro lado, también lo que nosotros cuestionamos tiene que ver con las exportaciones. Por ejemplo, la UTE en el 2021 tuvo récord de exportación de energía, con ventas de 527 millones de dólares, donde el 78% fue a Brasil, el 22% restante hacia Argentina, y esto generó a su vez un superávit a UTE que superó los 270 millones de dólares y volcó a rentas generales, más de 200 millones de dólares. Los primeros meses también de este año se rompió récord en exportaciones hacia Argentina, y bueno, y colocaría por 120 millones de dólares, los cuales los 60 fueron también corresponden a ventas correspondientes a junio. Como mencionábamos hoy al principio, bueno, el 85% de la energía generada corresponde a fuentes renovables y un 15% corresponde a la vía térmica. Cabe mencionar que también durante el año 2021 se prendieron las centrales térmicas para vender energía. Y bueno, nosotros también nos planteamos que mientras se sostiene el negocio de la generación privada, el cambio de la matriz energética era necesario, como lo mencionamos, pero se realizó bajo una forma que resultó privatizador para el parque generador, donde toda la energía eólica que está actualmente, solo el 11% pertenece a la empresa pública. A su vez se les paga a los privados montos muy exorbitantes por toda la energía que no se necesita. Y bueno, esto nosotros lo hemos denunciado y seguimos denunciándolo porque profundiza la privatización a través de la ley del marco regulatorio.
Y bueno, y un poco acá también queremos mostrar que la parte más rentable queda en manos, la parte menos rentable queda en manos de UTE, y haciendo el Uber de la energía dentro del mercado eléctrico uruguayo. Y bueno, y aquí también los objetivos que nos hemos trazado en cuanto a la matriz energética, que el manejo de los recursos energéticos esté en manos del Estado en su totalidad, sabiendo que esto genera la defensa de los monopolios estatales, que tenga como objetivo generar soberanía energética, no para promover inversiones de los grandes capitales. Debe haber también una complementariedad entre los distintos tipos de energía, cada una debe utilizarse donde sea más eficiente, debe haber un acceso universal para el conjunto de nuestra sociedad para generar mejores condiciones de vida, debe tener un costo en la relación de la renta salarial, reflejando así un carácter social. También hablábamos de crear una canasta energética familiar, analizando la eficiencia energética de la misma, la cual debería contemplar un paquete de internet, supergas, energía eléctrica a través de 200 kilowatts y agua también a través de la empresa estatal OCE. Universalizar la educación en un uso eficiente, racional para lograr la sustentabilidad de los recursos energéticos, discutir para modificar los distintos marcos regulatorios y asegurar la soberanía energética, y promover la eliminación de la receta llamada Manual de Contabilidad impulsada por el Fondo Monetario Internacional para las inversiones en el ámbito público, porque esto fue lo que impidió que la empresa estatal pudiera solventar estos costos que se hicieron a través de las empresas privadas. También queremos comentarles que nosotros, además de todo el camino que hemos transitado denunciando la forma en que se hicieron los contratos con los privados, también hemos impulsado desde el 2015 un estudio donde creemos que la tarifa eléctrica es injusta, donde los hogares cargan todo el peso y pagan la energía el doble de lo que lo pagan los empresarios. A los grandes consumidores les significa un promedio del 0,4% de su valor bruto de producción, y mientras que a los hogares les significa un 10%, 10 veces más, llegando a ser mucho mayor para los hogares más humildes. Algunas de las propuestas tienen que ver con eliminar el IVA de las tarifas en los primeros 200 kilowatts. Y bueno, y otra de las acciones que hemos implementado también que está vinculado con la parte energética, es que a través de la Brigada Solidaria colaboramos con las escuelas rurales, brindando unas mejoras en las instalaciones eléctricas. También hemos concurrido a los barrios más carenciados para brindar también distintas colaboraciones y asegurando de forma segura la instalación eléctrica. Un minuto, Tere. Sí, ya termino con esto, que a través de la escuelita también lo que hemos brindado a los distintos barrios es un poco de conocimiento para que puedan ellos mismos solventar la forma de instalar la red, para que no tengan también que recurrir a personas que obviamente les significa un costo para poder tener una red lo más segura posible. Bueno, dejo por acá. Gracias, Tere de AUTE de Uruguay. Y también está Sofía García, creo que debe estar por ahí, ya la voy a encontrar. Ahí te veo, Sofía, de la cooperativa Onergía de México. Por supuesto que entiendo que a todos los participantes les interesa saber qué es Onergía, cómo se ha conformado, cómo llegaron a ser una cooperativa prestadora de servicios energéticos, si han tomado alguna iniciativa similar como ejemplo, o al revés, si han generado otras iniciativas similares, y los contextos con los que se encuentran en un país como México, qué contextos sociales, económicos determinan estos debates que comentábamos sobre la energía, sobre el acceso a la energía, sobre el derecho a la energía, los consumos, la transición, en fin, todo lo que quieras en 10 minutos. Sofía, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno,
pues bueno, yo estoy en México y yo soy socia trabajadora de una cooperativa que se llama Energia, y nosotros somos una cooperativa de trabajadores en energías alternativas y estudios sociales en torno a la energía. Entonces, bueno, primero les cuento como el contexto actual energético que tenemos en México. Actualmente en México estamos en una disputa entre el sector privado y el Estado en cuanto al sector energético. Este año el Estado, el presidente, decidió meter una modificación a la reforma energética que fue aprobada un sexenio atrás por un partido de derecha. El partido actual es un partido que se nombra como de izquierda, pero en realidad no lo es tanto, como pasa mucho en América Latina, y más bien no lo es, yo creo. Entonces, pues está esta disputa también entre la derecha, la izquierda, los privados y demás. Entonces, la reforma energética del sexenio pasado lo que proponía era dividir y privatizar a la empresa del Estado que gestiona el sistema eléctrico nacional en México. En México solo hay una empresa que puede gestionar toda la cadena de valor de la energía eléctrica. Estoy hablando en términos de energía eléctrica. Y aquí hay una primera, por ejemplo, contradicción o una puntuación que tenemos que hacer cuando estamos en proyectos de transición energética o cuando estamos en una discusión en torno a esto. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos nombrando a todos estos proyectos, estrategias, transiciones como energéticas o sobreenergéticos, pero muchas veces no nos dicen o no nos damos cuenta que está centralizado hacia una idea de que la energía solo es electricidad. Y ahí hay un primer problema que siempre tenemos que tener en cuenta, porque no es solo la electricidad, son los combustibles y son otras cosas que más adelante vamos a tocar. Pero bueno, en cuanto al sector eléctrico, solo hay una empresa que gestiona esto, que es la Comisión Federal de Electricidad, y que pues la reforma energética lo que hizo es dividirla en 4 empresas privadas y las dividió en 4, en generación, transmisión, distribución y comercialización, con el fin de que en la generación los privados pudieran entrarle a un mercado eléctrico a vender energía. Pero bueno, ¿quiénes eran estos privados que entraron a vender energía? Pues quienes cumplieran con una serie de requisitos que sobre todo estaban, más bien que describían perfectamente a las transnacionales, es decir, que ni siquiera ninguna empresa mexicana pequeña o mediana podía entrar a participar, tenía que ser una empresa muy, muy grande que tuviera el capital de inversión necesario para entrarle a las subastas a licitar los proyectos. Entonces, normalmente quienes pudieron entrar eran grandes empresas como Iberdrola, entre otras que sobre todo eran italianas, españolas, portuguesas, francesas, me parece. Y bueno, al entrar el actual gobierno, lo que dice es, intenta echar atrás la reforma energética para cerrar el mercado a las grandes transnacionales que hoy en México, por ejemplo, en comparación a lo que, más bien en tónica a lo que comentaba la compañera anterior de los aerogeneradores, hay una zona en México que está en el estado de Oaxaca, que se conoce el Istmo de Tehuantepec, en donde ya tenemos más de 2,000 aerogeneradores que rodean sobre todo a un municipio que se llama La Ventosa, Juchitán, son varios pueblos que rodean y que ya no permiten el crecimiento o el desarrollo económico local de esa región, porque están encerrados por los parques eólicos que hay en esta zona, que principalmente que fueron vendidos de transnacionales a empresas, a grandes monopolios empresariales en México. Y asimismo vamos a encontrar también en la zona norte del país granjas fotovoltaicas, sobre todo en los estados fronterizos con México, que también fueron puestas por transnacionales y sobre todo esas dos. Y por ejemplo en el tema de Iberdrola, que es una de las empresas que tuvo una relación muy fuerte con
el presidente de hace 2 sexenios atrás, pues ha sido la impulsora de grandes megaproyectos energéticos, pero también eléctricos de energías renovables, pero también, por ejemplo, de concesiones, ha venido concesiones de gasoductos en México. Entonces, por un lado, pues podemos ver cómo impera este discurso del mal llamado capitalismo verde o el desarrollo verde o sustentable, que nos dice o que ha dejado que entren las transnacionales a México con esta bandera de los objetivos de desarrollo sostenible, de que hay que apostarle a las energías renovables desde una narrativa salvacionista, y que han pues entrado a romper el tejido social en muchos de los territorios en nuestro país. Y hoy tenemos una narrativa en donde el sector energético se lo están disputando los privados y el Estado. Es decir, por un lado tenemos a los privados que supuestamente están velando por la sustentabilidad, porque nos vamos a acabar el planeta, porque hay un cambio climático, pero por otro lado, y que por eso hay que apostarle a los megaproyectos de energías renovables, pero por otro lado tenemos una política pública que está promoviendo sobre todo los hidrocarburos para la producción no solo de energía eléctrica, sino de combustibles, con una ideología de una soberanía energética, pero nacionalista. Y en realidad lo que se trabajó en la propuesta que se intentó introducir para modificar la reforma energética era lograr constitucionalizar, más bien nacionalizar, pues los yacimientos de litio que tenemos en el país, sobre todo el que apenas se anunció, porque ya había sido descubierto hace mucho tiempo, pero que apenas el año pasado se anunció, que es en Sonora, que es un estado fronterizo con Estados Unidos, y que se logra que sea el estado quien pueda pues explotar el litio en esa zona, y a partir de eso se desarrolla todo un proyecto para hacer más exploraciones en el país, para encontrar más yacimientos de litio. Entonces tenemos esta narrativa en donde hay una privatización, venimos de una política de privatización del sector energético, de la mercantilización de toda forma de energía. Por tanto, no se habla de derecho al acceso como un derecho humano que permite el acceso a una vida digna. Y por otro lado, pues tenemos el Estado también un poco introduciendo estos términos, conceptos de la energía para el buen vivir, pero que también con esta misma lógica de promoción de megaproyectos energéticos a escala, y que logra etiquetarlos como de seguridad nacional. Y entonces todos los proyectos hoy que hay energéticos o de desarrollo económico pasan desde el Ejecutivo hasta los territorios, y van a ser implementados por las Fuerzas Armadas. Es decir, quienes están desarrollando los proyectos son los militares, la Guardia Nacional, la Marina y la Policía Municipal. Es decir, que deja de lado, por ejemplo, a todas estas organizaciones que antes fungían como interventoras en los territorios para que se estableciera una relación con las personas que habitan las comunidades para que aceptaran los proyectos. Entonces, ese es un poco en términos generales el panorama. Y por último les cuento que en Onergia pues somos una cooperativa que le apostamos a varias cosas. A un modelo económico alternativo, porque tenemos que cambiar de forma de vivir y sobre todo hacer una crítica y una reflexión, porque no podemos seguir en un modelo capitalista, colonialista, patriarcal, neoliberalista, que hoy es el principal generador de la crisis civilizatoria que tenemos. Y por tanto le apostamos pues a la economía social y solidaria, con un modelo alternativo que pone sobre la mesa de cualquier organización que esté de este lado, pues la vida. Es así donde aquí nosotros y nosotras creemos que la energía es una forma de vida, y que es importante que las decisiones que se tomen en torno a esta, pues no solo pasen por una narrativa técnica, sino que pasen por una discusión también social y ambiental.
Y entonces la transición energética no es la búsqueda de una solución tecnológica, sino también de encontrar nuevas formas de organización para recuperar los bienes comunes que hoy son mal llamados como recursos naturales y protegerlos y pues impulsar modelos de gestión comunitaria, por ejemplo, de la energía. Y un poco lo que hacemos por eso es ofrecer servicios de instalación de paneles solares, pero que ponen en el centro de los proyectos pues las necesidades energéticas a las personas. Por tanto, no solo son de carácter técnico, sino también hay una evaluación social que se hace en torno a los participantes. Por ejemplo, lo que nosotros trabajamos son proyectos de soberanía energética, en donde la soberanía energética para nosotros es la apropiación de los flujos energéticos desde lo local para lo comunitario. Entonces, hay 4 preguntas base que se hacen, que se plantean en los territorios donde trabajamos, y es preguntarle a las personas primero, ¿qué es energía para ellos? Y muchas veces, sobre todo en los entornos urbanos más comunitarios, lo que contesta la gente es que la energía es la fuerza que da vida. Y entonces se asocia a la energía como un elemento más que es importante en los territorios para hacer comunidad y para que se siga preservando la vida misma en el territorio. Y entonces hay otras preguntas como ¿para qué queremos energía? ¿Para quiénes? ¿Y cómo la queremos? Y lo que hacemos, sobre todo en el cómo la queremos, es que la gente tenga procesos de formación para la apropiación de saberes en torno a la energía, para que puedan diseñar y crear sus propios modelos de gestión comunitaria. Entonces se capacita principalmente a jóvenes para que se arraiguen en el territorio. Actualmente en muchos lugares los jóvenes son los principales migrantes hacia otros lugares, sobre todo en México tenemos una tasa muy alta de jóvenes migrantes hacia Estados Unidos y que, por ejemplo, lo que afecta en los territorios es que cuando llegan megaproyectos y se levantan asambleas de defensa de territorio, pues se debilitan al momento en el que hay una fuga de jóvenes en los territorios. Entonces, una de las debilidades que hemos encontrado o de los retos es cómo le hacemos para que los jóvenes se queden en sus territorios y que puedan recuperar su identidad cultural o que la mantengan, pero que sobre todo generen un desarrollo económico local y que se quede en su comunidad. Y un poco nuestra apuesta es por eso a las cooperativas de todos los tipos que hay en torno al sector energético, porque tenemos que recuperarnos y disputar los bienes de reproducción en torno a la energía, porque tienen que estar no solo como un derecho humano, sino como un bien común que permita que la dimensión de lo comunitario se siga reproduciendo en los territorios. Entonces, ¿qué hacemos? Capacitamos, damos talleres, por ejemplo, tenemos un taller de electricidad básica para mujeres, tenemos talleres de paneles solares para jóvenes, tenemos talleres de electricidad también, y en varios sentidos, para gente que quiere saber saberes técnicos y también para personas que solo somos consumidoras de energía, porque también es importante tener una crítica y saber cómo esto funciona, desde saber por qué estamos pagando lo que estamos pagando en nuestra tarifa, cómo están diseñadas las tarifas eléctricas, y por otro lado, pues ayudarlos a que puedan producir su electricidad a través de la fotovoltaica, pero teniendo muy claro cuál es esa necesidad energética real. Y entonces, pues nuestra apuesta es por una transición energética, pues popular y verdadera también. Entonces, por eso para nosotros es importante que siempre exista una crítica también, por ejemplo, al modelo patriarcal que tenemos, que a veces replica muchas veces o repatriarcaliza hacia adentro muchas actitudes, y entonces se vuelven a generar estas dinámicas también de roles de género, en donde hoy tenemos, yo creo que en el mundo, un sector energético masculinizado.
¿no? Y entonces las decisiones hoy de transición energética están pasando solo por miradas que vienen de los hombres, ¿no? Pero hay un papel importante que tenemos ahí las mujeres y que tenemos que luchar por desmasculinizar también el sector. Entonces, este punto también debe de entrar en las discusiones en torno a las transiciones energéticas. Y creemos que no solo es un modelo el que va a venir a resolver lo que tenemos, porque justo volvemos a replicar esta hegemonía, ¿no?, eurocentrista. Tenemos que entrarle a creer que van a haber muchas formas y que cada territorio va a tener su transición energética como lo defina. Entonces creemos que son las transiciones energéticas populares las que tenemos que ir impulsando a través de procesos de formación, de apropiación de saberes desde modelos populares y feministas de educación. Y bueno, ahí me quedo hasta ahora. Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, ahí qué bueno que estén haciendo todas estas preguntas. Sepan que eso, está el espacio del chat abierto en un ratito nada más. Vamos a hacer un raconto ahí, decirles a cada una las dudas que fueron surgiendo. La idea de esta segunda instancia, digamos, de intercambio es eso, ¿no? Que puedan tener un diálogo entre ustedes, si alguna tiene interés en alguna cuestión que haya mencionado otra. Nosotros cuando preparábamos esta jornada pensábamos a las tres y a sus pertenencias en relación, ¿no? Y veíamos esto, puntos en común y diferencias, ¿no? Y algo que surgía mucho tenía que ver con el rol del Estado en cada uno de estos países, ¿no? Tramatierra y Energía tienen en común que son colectivos que problematizan el acceso desigual a la energía, que brindan herramientas, insumos, capacitaciones. Sin embargo, Sofía hablaba de la coyuntura en México, y esto lo digo absolutamente como un disparador, después pueden darlo vuelta, ¿no? Pero vemos como una mirada del Estado quizás más de las organizaciones o de los grupos que se organizan y de las comunidades más autónomas del Estado, ¿no? Como más por fuera. También vos hablabas, por ejemplo, de los niveles de militarización en la ejecución de determinados proyectos, y por supuesto que tiene un sentido, y por ahí en otras experiencias vemos que se piensa una disputa desde el terreno público, desde el terreno estatal. No sé si quieren intercambiar algo a partir de eso, si alguna quiere hacer un aporte sobre eso, o sobre cualquier otra cuestión que haya surgido. Está abierto el micrófono para las tres, para eso, para que intercambien y dialoguen sobre lo que quieran. Bueno, tomo la palabra brevemente. No, a mí me parecía importante retomar algunas de las últimas conclusiones que mencionaban recién Sofía, en relación a, bueno, cómo hoy se piensa el modelo energético, ¿no? Que ella hablaba principalmente de que es un modelo masculinizado, lo cual coincido, y en Argentina pasa exactamente lo mismo, y creo que a nivel mundial también se reproduce. Pero cómo, digamos, también en relación a esto que vos mencionabas, que somos organizaciones que por ahí trabajamos más desde lo local, desde los territorios y demás, nosotros desde Tramatierra hace muchos años que venimos proponiendo la generación de agencias locales de energía, ¿no? De lugares o ámbitos dentro, digamos, de los municipios donde se discutan estas cosas. Al menos acá en Argentina eso aún no existe. En general, las problemáticas energéticas siempre están delegadas a los estados nacionales. Insisto, un círculo de especialistas, técnicos, hombres, me animaría a decir heterosexuales, que son los que toman las decisiones a nivel nacional, cómo se debe distribuir la energía, cuánto tiene que valer, si hay subsidios, quiénes los tienen que recibir y quiénes no, y no hay una dimensión local a la hora de pensar, digamos, en el acceso a la energía en el ámbito local. Así que nosotros siempre lo que hacemos hincapié es en que los propios municipios, las propias localidades deberían empezar a discutir el acceso a la energía, porque también las realidades son distintas. No sé, pienso en Argentina, el norte del sur es absolutamente dispar, las políticas energéticas en el sur
distan muchísimo de las que se deberían tomar en el norte, y sin embargo los criterios de toma de decisiones y de políticas públicas son homogéneos en todo el país. Así que nosotros también ponemos en discusión eso, y por eso hacemos tanto hincapié en pensar desde los territorios la transición, de pensar, bueno, cuáles son las problemáticas que hoy existen en los territorios, cuáles son los problemas de acceso a la energía y de qué forma se podría resolver, digamos, eso en el ámbito local, pensando también en fuentes de generación locales, que, bueno, eso también es otro tema, ¿no? Una generación absolutamente centralizada, nunca pensando en formas alternativas de distribución o de generación distribuida de la energía. Así que, bueno, un poco, no sé, nosotros lo que planteamos o ponemos sobre la mesa es eso, ¿no? Empezar a pensar desde los ámbitos locales cuestiones de acceso y también de generación de fuentes de energía, ¿no? Hola, bueno, pues yo. Dale nomás. Un poco en tónica lo que dice Betsa es que tiene que ver con desde dónde van a nacer, o sea, que importa desde dónde van a nacer las alternativas que hoy se necesitan en materia energética. Y entonces, sin duda alguna, tenemos que luchar por porque la construcción ya no siga viniendo de arriba a abajo, ¿no? Sino que venga de abajo arriba, y sobre todo en donde lo público sea una herramienta más para que lo comunitario, la gestión comunitaria de la vida, pues sea la que prolifere. Yo soy una persona que le apuesta a eso, a lo comunitario, a la vida comunitaria, y un poco, por ejemplo, Energía es la apuesta por la lucha al trabajo digno desde lo colectivo, o pues sí, desde lo colectivo, es decir, es un plan de vida colectivo, y eso es algo que hoy muy difícilmente nos podemos imaginar, la gestión de la vida misma desde una dimensión de lo comunitario. Y hoy tenemos que hablar también de proyectos de recuperación del sentido de comunidad. Entonces, muchas veces, más bien siento yo que a veces las soluciones que hoy necesitamos para muchas cosas de la vida no son técnicas, sino son sociales. Y muchas tienen que ver no solo con idearnos nuevas formas, sino con recuperar mucho de las organizaciones, de la forma de vida o de las formas de vida que antes teníamos, y sobre todo en América Latina, que eran formas de vida comunitaria y en donde muchas las mujeres pues tenían un papel muy, muy importante para la organización social en los territorios. Y eso es bien importante porque hoy tenemos un atasco en los medios de comunicación entre quién será el mejor que va a gestionar estos recursos o el sector energético, las empresas o el Estado. Yo me encontré mucha gente que está en este debate de, bueno, es que ¿qué será mejor? Que vengan las empresas a gestionar, que venga la inversión externa a salvar nuestras economías, o que sea el Estado que nacionaliza, el que nos va a asegurar que tengamos una vida digna. Y la realidad es que ni uno ni el otro, porque están enmarcados en un modelo de mercantilización de la vida. Entonces, por eso la importancia no solo de hablar, cuando hablamos de energía, no solo de enmarcarla como una mercancía, sino justo más bien la lucha también es por la desmercantilización de este bien común, y la importancia de pensar, de comenzar a renombrar desde otro lugar, así como también el trabajo, por ejemplo, hay una lucha por la dignificación del trabajo y de las formas de trabajo, y que por eso para Energía es una apuesta desde el sector energético, la creación de espacios de trabajos dignos en el sector de la energía, es decir, en donde haya participación de mujeres, en donde hay inclusión de jóvenes, porque tenemos un gran problema de los jóvenes egresados de universidades que no tienen acceso a un trabajo, que es bien difícil ubicarlos en algún puesto, en algún sector. Entonces, pero también tenemos que luchar porque todas las personas podamos discutir este tema, porque también hay una tecnificación del lenguaje. Es una barrera que tenemos
y todo sobre la energía. Entonces, yo por eso vuelvo a repetir un poco como lo que decía, el tema de la educación, de los procesos de formación que se puedan generar en los espacios colectivos, en las comunidades, en las colonias, en los barrios. Y eso, por ejemplo, se puede hacer desde herramientas técnicas, por ejemplo, lo que hacen en BETSA, que también es una suerte de hacer talleres de formación. Podemos hacer talleres para aprender a leer el recibo de luz, que por ejemplo es algo que no todas las personas sabemos hacer, el recibo de luz. A veces ni siquiera sabemos qué es un kilowatt hora, por ejemplo, y cuánto cuesta eso en donde vivo. Y empezar así con pequeñas iniciativas de formación, de capacitación, nos pueden ir llevando a otras que son también importantes, que tienen que ver con la reflexión, ¿no? De hoy, ¿por qué la electricidad o la energía es una mercancía? Eso también es importante. Entonces, como yo coincido como mucho con lo que dice Betsa, que hay que hacer un trabajo que venga desde los territorios, y también recordando que las ciudades también son territorios, porque aquí pasa mucho también que se enmarca mucho el territorio como a los contextos rurales, pero hay que recordar que en lo urbano hay territorio y que ahí tenemos un reto mayor. Es más difícil hacer comunidad en las ciudades, pero no es imposible, es difícil, pero no es imposible, y estamos un poco más limitados por lo público o por el Estado a veces en las ciudades que en lo rural, porque a veces en lo rural hay una ausencia de lo público del Estado. Y ya, eso que es. Gracias, Sofía, Betsa. Teresa, si tenés intención de agregar algo. No, mencionar que en realidad tanto la presentación de Betsa como lo que comentaba Sofía se enmarca también en lo que venimos nosotros desde Uruguay mencionando con respecto al cambio de la matriz energética y, bueno, y el hecho de poder también generar conocimiento en los usuarios, en este caso, para que tomen ellos el poder también de poder participar en los espacios donde hemos sido excluidos, para poder discutir sobre la estructura tarifaria, discutir sobre los subsidios que se están dando a los privados y bueno, en ese sentido poder romper con todo este mercado, este capital verde que lo único que está haciendo es jugar a ganar y ganar y está como secando las empresas públicas. Nosotros ahora tenemos también, el gobierno planteó una hoja de ruta con respecto al hidrógeno verde, y bueno, y esto se va a seguir profundizando con respecto a la privatización y bueno, los subsidios que el Estado sigue solventando para este 1% más rico de la población. Bueno, muchísimas gracias por este intercambio. Vamos a pasar, si les parece bien, encima tenemos para variar los minutos medio contados, a la instancia de preguntas que fueron volcando efectivamente en el chat. Y si les parece, ya están como dirigidas las preguntas, así que se las leo todas y ustedes después, si les parece bien, las vamos respondiendo. Bueno, la primera para Betsa es si conocen el trabajo de Gabriel Blanco y sus propuestas sobre soberanía energética. Después, para Teresa, bueno, te preguntan si sabes en qué instancia está la instalación de las offshore en Uruguay. Y para Sofía, tenemos dos consultas. Una, en relación a la experiencia de Onergia, perdón, que quería que me salga como lo decís vos, pero no. Si han tenido problemas a la hora de las asambleas comunitarias y las tomas de decisiones en relación a megaproyectos, sobre la relación entre los megaproyectos y la presencia del crimen organizado, y si están a favor, si la cooperativa o energía está a favor de la extracción de litio.
Bueno, si quieren arranco yo, que es cortita mi respuesta. No conozco el trabajo de Gabriel Blanco y sus propuestas de soberanía energética. No sé si tiene que ver, si está en relación con lo que mencionábamos antes, pero no conozco esa propuesta. Bueno, actualmente nosotros lo que teníamos con respecto a los privados, con respecto a los parques eólicos que tenían un contrato por 20 años, desde la empresa pública se ha estado también mencionando extender estos contratos, o sea que la posibilidad de que los adquiera la empresa pública cada vez se va haciendo más lejana y bueno, y esto nos va perjudicando porque va generando un campo más fértil para los privados. Bueno, sí, sobre la primera pregunta, nosotros como Energía no hemos tenido ningún problema como directamente con el crimen organizado, o sea, como muy directo hacia nosotros, pero, y eso tiene que ver con que nosotros lo que hacemos cuando vamos a trabajar en un territorio es llegar con la organización o las organizaciones de base comunitaria. Por ejemplo, acá en México, la cooperativa está en un estado, una provincia que se llama Puebla, que está a 2 horas de la capital del país, y en Puebla hay una sierra que se conoce como la Sierra Nororiental, en donde todavía habitan 3 pueblos originarios, y en donde desde el 2012 se creó la Asamblea de Defensa de Territorio y la Vida de estos pueblos, que se levantaron en contra de megaproyectos energéticos que iban a entrar, sobre todo porque hay concesiones mineras, pues toda la sierra está concesionada para minerías, para explotación de minerales, y ahorita eso me va a llevar a la segunda pregunta, pero bueno, entonces, normalmente bueno, nosotros no trabajamos directamente, pero les cuento que, por ejemplo, la asamblea sí tuvo, pues, amenazas, pero principalmente de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, porque es esta empresa del Estado que gestiona el sistema eléctrico nacional. Y entonces, por ejemplo, hoy existe también una incertidumbre muy fuerte y un estrés desde las luchas, desde las defensas del territorio, porque el gobierno actual promueve la nacionalización y la centralización del sector eléctrico, que le quiere regresar el poder a CFE, y entonces históricamente CFE, que es la empresa del Estado, pues tiene un proceso de criminalización hacia luchadores sociales y también tiene, pues se le atribuyen, o más bien no atribuyen, se le asignan, pues muchísimo la desaparición o el hundimiento de muchos pueblos, cuando sobre todo se establecieron muchas hidroeléctricas en el país y que fue esta empresa la que hizo esos proyectos. Entonces, no hay una seguridad ni del Estado ni de los privados de que los proyectos no sean proyectos de muerte o no significan la muerte en los lugares en donde van a estar. Ahora, el Estado utiliza a las Fuerzas Armadas para criminalizar y matar, pero los privados utilizan el crimen organizado. Y sí que hay una fuerte, hay una claridad hoy en México de que cuando empieza a haber un lugar en donde empieza a incrementar el crimen organizado es porque van a entrar grandes proyectos de desarrollo económico y energéticos. Por ejemplo, en el Istmo hay datos que yo no los tengo, desafortunadamente, una disculpa, pero sí que tengo una compañera que es de ahí y que ha hecho un mapeo de cómo incrementó los índices de feminicidio a partir que empezaron a entrar los megaproyectos eólicos en el sector. Y hoy no solo el Istmo tiene, por ejemplo, los megaproyectos eólicos, sino está luchando
contra uno de los grandes proyectos de desarrollo económico que tiene hoy el actual gobierno, que es un tren transísmico que va a atravesar el Pacífico, del Pacífico al Golfo, que es un tren para mercancías. Y por otro lado está más abajito el Tren Maya, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que pasan es que el crimen organizado entra muy fuerte para desalojar los territorios, hay altos índices de feminicidio, hay altos índices de cooptación de jóvenes a las drogas, y pues hay muertes, hay asesinatos de luchadores. Entonces, eso sí que es un mecanismo, ¿no? Para instaurar los proyectos en México, en muchas partes. Y por eso la importancia, por ejemplo, de tener un entramado comunitario muy fuerte desde abajo, desde las comunidades, porque en muchos lugares se ha logrado frenar el crimen organizado a través de la comunidad, a través de crear estas asambleas de defensa de territorio, que mucho lo que buscan, y que no son, por eso son de defensa de territorio y la vida, porque mucho de la vida pasa por preservar la cultura, ¿no? De estos territorios, y eso es un factor muy importante para frenar el crimen organizado. Y la siguiente pregunta, que tiene que ver con si estamos a favor de la extracción de litio o no, yo lo dejaría en una contradicción, es una pregunta que todos nos tenemos que hacer y discutir. ¿Por qué? Porque hablar de la extracción de litio es hablar, pues, de la extracción de minerales en temas generales. O sea, no solo es el litio lo que es un riesgo hoy para el planeta seguir extrayendo, ¿no? Sino hay muchos minerales más que hoy para los megaproyectos energéticos, pues, son importantes. Por ejemplo, toda la tecnología, todo lo que sea tecnológico tiene componentes minerales que vienen del extractivismo a gran escala, de la minería a gran escala. Y lo que sabemos es que no hay una minería sustentable, ¿no? Entonces, es un reto, porque yo te puedo decir que yo, por mis ideales, estoy en contra, y también es un poco la reflexión de Onergia, estamos en contra del extractivismo, pero eso no significa que no use el celular, que no use cosas que no, pues que tienen minerales y que vienen de un proceso parecido, ¿no? Por ejemplo, los paneles solares tienen una huella de extracción súper importante que no está en América Latina, que está en China, y no solo de explotación de minerales, sino de explotación de trabajo. Y entonces yo creo que eso es una contradicción que tenemos que seguir reflexionando, porque por eso es importante hablar en las transiciones energéticas de decrecimiento, no solo de energía, sino de los bienes comunes, ¿no? Y por eso en el centro se pone a la vida y se prioriza la vida, y las decisiones deben de tornar en torno a esto. Les voy a dar un ejemplo de esto. Nosotros hoy tenemos un proyecto muy importante en la sierra con esta asamblea, y empezamos a hacer talleres participativos con los pueblos originarios de esta zona, y ellos te lo dicen muy claro. Cuando la electricidad vino a nuestros territorios, rompió con nuestro tejido comunitario. ¿Por qué? Porque vino la tecnología, y la tecnología no es uno de los principales problemas que nos hizo perder relación con los jóvenes, porque ahora los jóvenes quieren irse a la ciudad o quieren estar pegados a la computadora, al celular, y ya no quieren trabajar el campo. Sí, teníamos que tener una vida, por ejemplo, en torno al sol, es decir, nos amanecía cuando salía el sol y nos teníamos que ir a dormir cuando se iba el sol, pero había otra forma de relacionarnos, había una cercanía entre las personas. Otro ejemplo es que la gente te dice, es que la electricidad, pues en realidad no la necesitamos tanto a comparación de la leña, que es lo que utilizamos para cocinar, ¿no? Acá no utilizamos la electricidad para cocinar, aquí utilizamos la leña, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchas
Formas de vida, yo creo que en el mundo la electricidad no es la primera forma, la principal fuente de energía que se necesita para la vida, es otra. Y por eso es importante también reflexionar lo que les decía, ¿qué es energía? Y cómo la vive cada persona. Porque cuando entramos realmente al reflexionar eso, nos vamos a dar cuenta que la tecnología no es la principal solución, y cuando tenemos claro eso, vamos a poder hablar también de decrecimientos y de proyectos que no pasan por el extractivismo. Mientras eso no sucede, pues vamos a tener que seguir, o se va a tener que seguir esta misma lógica, ¿no? Entonces yo creo que es una contradicción que se vive, que hay que reflexionarlo, porque también creo que en Argentina hay casos de cooperativas mineras, y entonces, por ejemplo, en México a nosotros es un tema que nos interesa, ¿no? Porque, pues porque nos hacemos justamente esa pregunta, ¿qué vamos a hacer con la extracción de minerales? Porque hay muchas cosas, por ejemplo, que se necesitan. No podemos dejar de lado que vamos a vivir una era de pandemias, y hoy, por ejemplo, también la tecnología pues fue un factor importante para que muchas personas sobrevivieran al COVID, ¿no? Con los ventiladores y demás. Entonces, es un tema serio, porque es un tema que es sobre la vida, por eso es serio, y por eso se debe reflexionar, y desde ahí es donde debemos de discutirlo. Gracias, Sofía. Gracias a las tres por todas sus intervenciones, por todos sus aportes. Si Teresa o Betsa quieren hacer algún comentario final antes de la despedida, también está el espacio, así que... Sí, yo una sola intervención cortita nada más. No, en relación a esta discusión en torno al litio, al extractivismo y demás, yo creo que, bueno, cuando pensamos la transición o las transiciones energéticas, sin duda tenemos que estar atentos a las falsas soluciones, ¿no? A veces se toma como la electrificación de la matriz energética como la alternativa, entonces para desfosilizar la matriz energética hay que producir energías renovables y en función de eso alimentar, no sé, los autos, el transporte público y demás. Cuando empezamos a evaluar esas cosas, si no pensamos que hay que limitar, digamos, el aumento en el consumo de energía en algún momento, hay, digamos, barreras por todos lados. Por ejemplo, hay estudios hechos que demuestran que no hay litio suficiente en el mundo, no hay reserva suficiente de litio en el mundo para electrificar la totalidad del transporte. Entonces, bueno, si no hay combustibles fósiles y tampoco hay litio suficiente para alimentar la totalidad de autos que hoy existen en el mundo, bueno, tenemos que empezar a pensar otra forma de transporte. Y así con un montón de cosas donde nos demuestran, digamos, cotidianamente que el mundo es finito, que los recursos naturales son finitos y que tenemos que aprender a convivir con esa limitación que hoy tiene el mundo, ¿no? Tanto en energía como en el consumo de un montón de otros bienes y servicios. Así que, bueno, el litio, pensemos para qué lo estamos extrayendo. En Argentina también es una discusión. Hoy la mayoría del litio va a los celulares, no va ni siquiera a las baterías para abastecer paneles solares en una vivienda, digo, lo estamos usando en los teléfonos celulares, en las notebooks, etc. Así que bueno, nada, un aporte extra a la discusión. Gracias, Betsa. Gracias, Tere, también si querés agregar algo más. No, mencionar esto de que nosotros desde AUTE seguimos, bueno, promocionando que la tarifa es injusta, y en base a eso nosotros vamos a buscar una estructura tarifaria que pueda acompañar los costos que tienen los hogares, y bueno, también en defensa de las empresas públicas contra las privatizaciones, contra el marco regulatorio que también ahora salieron los grandes consumidores como Coca-Cola, por ejemplo, a denunciar que se iban de UTE, que querían ser clientes libres, comprar a otros generadores, porque UTE no le ofrecía la energía 100% renovable, UTE le ofrecía un 97%, y bueno, para quedarse le pidieron, UTE le ofreció una rebaja de un 20% en las tarifas, que esto nos parece totalmente injusto cuando hay una pobreza extrema después de la pandemia, y bueno, que se sigue subsidiando a estas empresas como de esta magnitud como Coca-Cola y otras más que se sumaron
a este pedido de que les rebajen las tarifas. Y bueno, Bien. agradecerles. Gracias Tere, Sofía, Betsa por haber participado. Ahí un abrazo porque estuvimos chusmeando los comentarios en este ratito. Carolina comentaba que, bueno, sobre la pérdida del apruebo en Chile. Sí, nos escribís desde Chile, Carolina, abrazo grande. La semana que viene va a estar Jimena Cuadra Montoya, investigadora, militante chilena, y vamos a seguir de cerca, muy de cerca, lo que está pasando allá. Así que, bueno, eso, abrazo y le doy el pie a mi compa Leo para que vayamos cerrando el encuentro. Bueno, sí, hoy nos permitimos extendernos un poquitito. Bueno, efectivamente cerramos este tercer encuentro en el que la idea fue entrar en meternos en el terreno de las perspectivas para pensar a qué horizontes de transición energética aspiramos, ¿no? Por eso contamos con, bueno, con los aportes de Betsabeth Morero, de Tramatierra, de Santa Fe, que nos habló sobre la relación entre el acceso y el derecho a la energía, sobre cómo los mayores niveles de consumo están ligados a las formas en que se da a nivel mundial la distribución de la riqueza. Bueno, también nos habló sobre los indicadores de pobreza energética y bueno, los informes que desarrollan desde la Universidad del Litoral, de la provincia de Santa Fe, bueno, y el trabajo que hacen en los barrios populares también de la ciudad de Santa Fe, para un poco facilitar, digamos, posibilidades de otros accesos a la energía en la ciudad. Bueno, y también nos invitó a pensar la generación y el acceso desde lo local, involucrando los territorios, ¿no? Había planteado, bueno, como una iniciativa, la de las agencias locales de energía, y demás. También estuvimos con Teresa Bonilla, trabajadora de la empresa estatal de energía UTE y secretaria general del sindicato AUTE de Uruguay, que nos hizo un repaso sobre la conversión, lo que fue la migración de la matriz energética uruguaya hacia las energías renovables, y bueno, qué pasó en ese camino que terminó generándose un modelo que sigue siendo funcional, digamos, a un proceso tendiente a la privatización y a la mercantilización, a la extranjerización, a la exclusión, digamos, eso que mencionó como energía de ricos para ricos. Bueno, también nos contó las experiencias del sindicato, los debates que se dan para pensar políticas y propuestas, como por ejemplo la canasta básica de servicios, la idea de la quita del IVA a ciertos consumos, y también lo que son las brigadas solidarias, que también hacen este trabajo en escuelas y en los barrios populares, para pensar, digamos, cómo acercar conocimientos o cómo achicar esta brecha, esta desigualdad que hay en el acceso a la energía. Por último, estuvimos con Sofía Pacheco García, de la cooperativa Energía de México, que bueno, nos está contando en relación a los contextos sociales y económicos determinantes en los debates y las experiencias de transición en México, mucho también sobre el contexto actual mexicano, sobre las políticas del gobierno, y bueno, los debates que se están dando en relación también a estas apropiaciones que se hacen desde los sectores, desde el gobierno y desde los sectores dominantes, digamos, ¿no? de los planteos en relación a la transición energética, en relación a la energía para el buen vivir y demás. También desarrolló mucho sobre el problema de la masculinización de la energía, digamos, y bueno, de qué estrategias o qué planteos nos damos un poco como para modificar esa realidad. Nos comparte una perspectiva comunitaria, antipatriarcal, desmercantilizante de la gestión de la energía, y también, igual que las otras dos compañeras, sobre los trabajos que hace la cooperativa. Sobre todo también en esto de democratizar los accesos, democratizar conocimientos, esto que comentaba sobre, bueno, las capacitaciones que dan para el armado de paneles solares, para la interpretación o las lecturas de las facturas, bueno, y demás. Creo que si no me estoy olvidando de nada, y Rosaura en todo caso me apuntará, ya podríamos pasar a despedirnos.
el miércoles que viene nos va a tocar el último encuentro de este ciclo de taller, y estaremos con compañeras de Argentina y de Chile. Recién Rosaura mencionó una de nuestras compañeras, para trabajar o pensar o reflexionar en torno a qué hablamos cuando hablamos de transición justa y popular. Así que si nadie más quiere o tiene algo para aportar, para decir, o qué sé yo, nos estaremos viendo el miércoles próximo, el miércoles 14 a las 5:30 horario Argentina, y esto es importante decirlo porque tenemos personas que están participando que vienen de Colombia, de Chile, de Puerto Rico, de Paraguay, de México y, bueno, de acá de Argentina, pero no olvidarme de nadie. Adiós. Chao, mucho gusto. Chao, compa, gracias. Chao, gracias.